Hola, bienvenidos a tu clase de Ciencias de la Salud 1. Veremos en este primer bloque las bases conceptuales del proceso salud, enfermedad y del cuerpo humano, donde analizaremos como primer tema el concepto salud-enfermedad y como un segundo tema las ramas de la medicina. Sin duda, existen diferentes formas en que se puede atender una enfermedad o en que se puede atender una complicación que exista en el cuerpo humano de las diferentes personas. Para eso existen diferentes especialistas que nos ayudan con esas situaciones de enfermedad o de malestar. Ahora, ¿de dónde proviene ese concepto de enfermedad? ¿Cómo sabemos que en realidad estamos sanos? Son preguntas que resolveremos a lo largo de esta clase. Dice Mark Twain que la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Empecemos analizando el concepto de salud y enfermedad. El primer concepto que surge es el concepto mágico religioso, donde se decía que se enfermaban las personas por una infracción de un tabú, también por algún hechizo dañino, por la posesión de un espíritu maligno o por la intrusión mágica de un cuerpo extraño al organismo. La pérdida del alma también era una forma de contraer la enfermedad. ¿Quiénes trataban estas enfermedades? Lo hacían los hechiceros, porque se decía que ellos tenían un poder curativo, que ese poder curativo reside en la capacidad para liberar las fuerzas psíquicas. ¿Mediante qué? Mediante ritos y ceremonias en donde espantaban los males y a los demonios. Otro concepto es el de Alcmeón de Crotona, 520 años antes de Cristo, y nos dice que la enfermedad se da por un desajuste en las cualidades físicas de las personas y que si existía un predominio de una de esas cualidades, eso era el causante de una enfermedad. Tenemos a Hipócrates de Cos, en 460 a.C., que es considerado el padre de la medicina, y que él nos dice que la salud es una mezcla armónica y equilibrada de los humores corporales. ¿Qué son los humores corporales? La sangre, la flema, la bilis amarilla, bilis negra, por mencionar algunos. Luego, Galeno de Pérgamo, entre el 130 y el 200 a.C., aseguró que los miasmas, es decir, la putrefacción de los seres vivos, era la causante de muchas de las enfermedades. ¿Por qué? Porque existía un desajuste de los humores, de esos mismos humores que estábamos hablando, como la flema, la sangre, la bilis, etc. Y fue el primero en incursionar en anatomía y fisiología animal. Claude Bernard, entre 1813 y 1871, nos dio un concepto de salud, donde nos decía que esta depende de la constancia del ambiente interno del organismo. Es decir, que si el funcionamiento de tu organismo estaba alineado con el buen funcionamiento del medio externo, tu cuerpo internamente o tu organismo internamente iba a tener salud. Luego, Walter Cannon, entre 1813 y 1878, también introdujo el término de homeostasis como la capacidad de autorregulación. Es decir, decía que el cuerpo tenía la capacidad de autorregularse, de que si existía algo extraño, podía revertir ese daño de ese cuerpo extraño dentro del organismo. Y decía que la salud es el mantenimiento de la constancia del organismo, es decir, que se mantenía el organismo mediante los procesos fisiológicos que se llevaban a cabo dentro de él. Y eso hacía que los organismos tuvieran salud, o esa era la definición de salud. William Perkins decía que la salud era un estado de relativo equilibrio, es decir, entre la forma y la función del cuerpo había un ajuste dinámico entre las fuerzas que lo alteraban y el mismo organismo. Además, que la salud es la respuesta activa de las fuerzas corporales, es decir, de la función del cuerpo, por establecer ajustes para continuar preservando la vida. Luego, en 1848, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Ya no hablamos solamente del bienestar físico, también del bienestar mental y del bienestar social, y no solo de la ausencia de afecciones o de enfermedades. Es decir, la Organización Mundial lo definía como el completo bienestar, no como la ausencia de afecciones o de enfermedad. Después reescribió este concepto en 1985, nos dice que es la capacidad
de desarrollar el propio potencial personal y de responder de una manera positiva a todo lo que el ambiente nos da. La definición que nos da la Organización Mundial de la Salud para enfermedad es una manifestación de respuesta inadecuada al ambiente, es decir, el cuerpo se va a manifestar hacia algo inadecuado que existe en el ambiente, y del equilibrio en funcionamiento del organismo, es decir, de la homeostasis. También otro concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud es el proceso salud-enfermedad. No define por sí sola a la salud o por sí sola a la enfermedad, sino que nos dice que esto es un proceso continuo que se manifiesta de manera simultánea, es decir, cuando se va presentando la enfermedad va desapareciendo la salud, y este es de carácter biológico, psicológico y social, y surge un nuevo concepto que es el concepto biopsicosocial, y además es dinámico y es dialéctico. Y para atender todas estas características biológicas, psicológicas y sociales, existen diferentes áreas de la medicina que nos ayudan a entenderlas. Las ramas de la medicina más importantes son, por ejemplo, la citología, que estudia a las células y todo lo relacionado con su funcionamiento. Entonces, si una célula está funcionando de manera incorrecta, pues va a surgir una enfermedad, y la citología está encargada de estudiar esa parte de la medicina. Otra rama de la medicina es la histología, que estudia la composición, estructura y características de los tejidos del cuerpo humano, ya sea el tejido muscular, tejido nervioso, tejido adiposo, etcétera, etcétera. La anatomía es otra rama de la medicina que estudia la estructura y forma en que están relacionadas las diferentes partes del cuerpo. La fisiología estudia a los órganos del cuerpo y cómo estos funcionan, es decir, la anatomía simple y sencillamente estudia la estructura y cómo están acomodados, y la fisiología estudia el funcionamiento de cada uno de ellos, es decir, la anatomía nos va a decir de qué forma es el hígado, de qué forma es el corazón, de qué forma son los riñones, los huesos, cómo están acomodados, cuántos hay, y la fisiología nos va a decir qué función tiene el corazón, qué función tienen los riñones, qué función tiene el estómago y cada uno de los órganos que forman el cuerpo. Otra rama de la medicina es la alergología, que estudia a las alergias, es decir, todo agente extraño que entra a nuestro organismo. Y existen diferentes tipos de alergenos, se les llama a esas sustancias, que provocan ciertas afectaciones en el cuerpo humano, y existen algunas pruebas para determinar a qué somos alérgicos o a qué es alérgico cada persona, o si no es alérgico a nada. La anestesiología se refiere a la atención a pacientes que van a someterse a cirugía, es decir, un anestesiólogo va a suministrar alguna sustancia a la persona para poderlo sedar, para poderlo dormir y que no sienta dolor al momento de estar en una cirugía. La cardiología es el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y sistema circulatorio, no nada más el corazón, las venas, las arterias, los capilares son partes del sistema circulatorio, y estudia a esas enfermedades, el buen funcionamiento y las enfermedades que puede llegar a presentar. En el caso de la endocrinología, estudia el sistema endocrino y las enfermedades. Todas las hormonas que son liberadas, que controlan nuestro organismo, son estudiadas por el sistema endocrino, por la endocrinología. Hay varias glándulas, por ejemplo, la hipófisis, el timo, glándulas suprarrenales, el páncreas o incluso los ovarios y los testículos, que liberan hormonas para la regulación del propio organismo. La gastroenterología estudia al sistema digestivo, todas las complicaciones que puede haber en este sistema, todas las enfermedades que pueden desarrollarse a través del sistema digestivo, el estómago, el hígado, los intestinos, etcétera. Son partes, son órganos del sistema digestivo, y el buen funcionamiento de ellos son estudiados por esta rama de la medicina, que es la gastroenterología. En el caso de la geriatría, estudia la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas de edad avanzada. Hay enfermedades que son propias de las personas que tienen edad avanzada, de los adultos mayores, y esas enfermedades son estudiadas por esta rama de la medicina. La hematología estudia las enfermedades relacionadas con la sangre. Por ejemplo, hay anemia, hay leucemias, que son enfermedades que involucran a la sangre. Entonces, esas enfermedades son estudiadas por la hematología. Glóbulos rojos, glóbulos blancos son células que están presentes en la sangre, y también el buen funcionamiento de estas células es estudiado por la hematología. La neumología es el estudio del aparato respiratorio, el buen funcionamiento del aparato respiratorio o las enfermedades
que se desarrollan en este sistema. Por ejemplo, una muy común, que es la neumonía, la bronquitis, la faringitis, son estudiadas por esta ciencia. Entonces, cuando tenemos alguna de estas enfermedades, lo más recomendable es ir con un neumólogo. Tenemos también a la neurología, que son las enfermedades por el mal funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, hay personas que tienen enfermedades asociadas a los nervios. Una muy común es la enfermedad de Parkinson. Es el movimiento involuntario de las extremidades. La oftalmología estudia los desórdenes y enfermedades del glóbulo ocular, es decir, en la parte del ojo se encuentra también la musculatura, el párpado y el sistema lagrimal. En el caso de la oncología, es una rama de la medicina que atiende a los enfermos con cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer: cáncer de mama, cáncer pancreático, cáncer de estómago, etc. Entonces, todos esos enfermos con cáncer son atendidos por este tipo de especialistas, que son los oncólogos. En el caso de la pediatría, es el estudio del niño y las enfermedades propias de la edad, así como en el caso de la geriatría, era de los adultos mayores. También existe la pediatría, que es el estudio de los menores, del caso de los niños y de las enfermedades propias de esta edad. En el caso de la psiquiatría, tenemos que estudia la forma de prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar los trastornos mentales, que pueden ser genéticos o pueden ser neurológicos. Hay diferentes tipos de trastornos y los psiquiatras son los médicos que tratan a estos pacientes. La dermatología es el estudio y tratamiento del sistema tegumentario, es decir, de la piel, de las uñas y del cabello. En el caso de la odontología, estudia las enfermedades del aparato estomatognático, es decir, de la boca, es decir, los dientes, las encías, etc. En el caso de la ginecología, es la rama de la medicina encargada del sistema reproductor femenino y va desde el desarrollo de un embarazo, el parto y el posparto. En el caso de la otorrinolaringología, es la rama de la medicina que estudia al oído y las vías respiratorias, es decir, nariz, garganta, boca. En el caso de la urología, trata a las enfermedades del sistema urinario, ya sea de aparato reproductor masculino o aparato reproductor femenino. Ambos tenemos riñones, ambos tenemos vejiga, ambos tenemos un conducto uretral por el cual es excretada la orina, y las enfermedades propias de este sistema son tratadas por los urólogos. En el caso de la traumatología, aborda las lesiones del sistema locomotor, es decir, de huesos y músculos, las coyunturas como los tobillos, las rodillas, los hombros, luxaciones, fracturas, etc. En el caso de la patología, es la rama de la medicina que está encargada de estudiar a las enfermedades. Cualquier agente externo que entra a un organismo o cualquier enfermedad que resulta por cualquier motivo es estudiada por esta rama de la medicina, que es la patología. Y bueno, si te gustó este video, no olvides de suscribirte, darle dedito arriba. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, puedes dejarlo aquí en este video o escribirnos al correo cienciaeducacion20@gmail.com. Búscanos en nuestra página de Facebook, Ciencia y Educación, o @cienciaeducacion20. Muchas gracias a Carlos RQM por la edición de este video y nos vemos en el próximo.